Aquí hay lugares. ¿Hay lugares, No, allá ya no hay. Allá ya no hay. Hay lugares. Por favor, busquen Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Vean la promesa que Dios hace aquí. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu nombre sea glorificado en esta reunión, que todo lo que hacemos, Dios, sea grato, agradable a tus ojos. Oh Dios, no somos dignos, pero te pedimos perdón por los méritos de Cristo y recíbenos por Él y escucha nuestra petición. Que tu palabra sea de bendición para todos. Hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les promete a los judíos darles un corazón nuevo en el 26 y en el 27 poner en ellos, en los judíos, dice, mi espíritu. ¿Por qué Dios hizo esa promesa? Porque de otra manera ellos nunca hubieran entendido las Escrituras. Los judíos tenían la ley, pero no la entendían. Hay muchas personas que leen la Biblia y no la entienden. Por eso Dios hizo la promesa. Es absolutamente indispensable que una persona tenga el Espíritu Santo para que pueda entender la Biblia. Cuando Cristo apareció en escena, acuérdense ustedes, les dice a los judíos, dice, ¿oísteis que fue dicho? Dice, mas yo os digo. Las enseñanzas que ustedes recibieron estaban equivocadas. Los rabinos que ustedes les enseñaban mal. Yo les voy a dar la interpretación correcta. Cristo nos hace entender lo que de otra manera no podríamos entender. Los rabinos de los tiempos antiguos tenían muchos conocimientos, pero ¿saben qué? No tenían el Espíritu Santo. Entonces, de nada sirve tener muchos conocimientos si no se tiene el Espíritu Santo. Los judíos conocían la ley, pero una cosa es conocerla y otra cosa es obedecerla. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es obedecerla. Dice el apóstol Pablo que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. ¿Saben quién es el hombre natural? El hombre que no tiene el Espíritu. El hombre que tiene el Espíritu es un hombre espiritual. Pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo discernimos espiritualmente? Con la ayuda del Espíritu Santo. Una persona, aunque tenga muchos estudios, no entiende las cosas espirituales. La verdad espiritual solamente puede ser entendida por medio de la revelación espiritual o por medio de la iluminación espiritual más bien. El hombre sin Cristo vive en tinieblas. Aunque sea muy culto, muy preparado, no entiende las cosas de Dios. Solamente cuando Dios le ilumina para mostrarle quién es el Dios verdadero, es cuando el hombre empieza a entender. Los hombres pueden tener una razón muy educada, muy culta, como un filósofo, por ejemplo, puede conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Pero cuando el Espíritu Santo nos ilumina, entonces empezamos a entender lo que nunca habíamos entendido. Entendemos que la Biblia nos habla a nosotros. Dice Pablo en otra parte, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
El sabio es el que cree ser sabio. El escriba es el que interpretaba según supuestamente las escrituras. ¿Y dónde están? Dios ha convertido la sabiduría del hombre en necedad. Dios ve a los hombres sabios sin el espíritu como necios, como tontos. La razón humana es muy útil en su esfera, ¿sí? La razón humana es un don de Dios, pero la función de la razón no es la de conducirnos a Dios. El hombre sin el Espíritu Santo no puede conocer nada de Dios. Y es por eso que la depravación humana es una doctrina claramente bíblica. La depravación humana implica que la personalidad entera del hombre quedó afectada en la caída, la mente quedó afectada, las emociones, la voluntad. El hombre no entiende, ama lo malo y se dirige a las cosas que le perjudican. La ortodoxia sin el Espíritu Santo no puede salvar. Un predicador puede ser el mejor predicador del mundo, ¿sí? Puede conocer todas las doctrinas, pero si no tiene el Espíritu Santo, de nada sirve que predique. Los seminarios bíblicos enseñan a la gente las cosas de la Biblia, pero nosotros queremos que nos enseñen las cosas de Dios, no las de la Biblia. ¿Me explico? ¿Me entienden ustedes, no? ¿Se acuerdan cómo le dijo Cristo a Pedro? ¿Qué piensan los hombres de mí? No, pues unos piensan que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, cosas así. Y le pregunta a Pedro, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué opinión tienen de mí? La opinión que tengan los inconversos no me importa, es como si Cristo les dijera, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen de mí? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de Cristo? ¿Qué piensan acerca de Él? Y le dice Pedro, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente Dios te puede revelar quién es Cristo. Tú puedes escuchar muchas veces que Cristo es Dios, pero si Dios no te revela eso a tu alma, tú nunca vas a entender eso. Vean el caso de Judas Iscariote. ¿Acaso Judas tenía dudas de que Cristo fuera Dios? Pues diríamos que no, pero ¿cómo a la mera hora lo negó? Quiere decir que Judas nunca entendió quién era realmente Cristo. Su entendimiento nunca fue iluminado. Y es por eso que Dios hizo esta promesa que estamos leyendo aquí en Ezequiel 36. Les dice a los judíos, pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cuándo se cumplió? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, aquellos judíos que creían entender, entendieron realmente. Vean 1 Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vean, cosas que los hombres ni se imaginan. Son las que Dios ha preparado. ¿Cuáles son esas cosas? Vean el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo conoce a Dios. El Espíritu Santo es el capacitado para revelarnos las cosas de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo no te ilumina para que entiendas su palabra, tú no la vas a entender. Dice el versículo 10 que el Espíritu Santo, al final del 10, todo lo escudriña. Ven, escudriña nuestra personalidad. Sabe lo que hay en nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene omnisciencia. El Espíritu Santo todo lo sabe. El Espíritu Santo es sabio. Tiene discernimiento. Y es por eso que nos conoce a la perfección. Y vean el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Vean cómo dice. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre,
sino el espíritu del hombre que está en él. Miren, la palabra espíritu, cuando está en minúscula, que se refiere al espíritu del hombre, se refiere a la mente del hombre. ¿Sí? Se refiere al intelecto del hombre. Entonces, el intelecto del hombre, la mente del hombre, entiende las cosas del hombre. ¿Sí? Y le dice al final del 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu del hombre puede conocer muchas cosas de este mundo, pero no las de Dios. La mente humana analiza la superficie de las cosas de Dios. Miren, hay hombres que agarran la Biblia, que se ponen a leerla con ojo crítico, la juzgan, la prejuzgan, tienen prejuicios, se ponen a leer y no entienden nada. Y es por eso que deciden ya no terminar de leerla. Son rarísimos los inconversos que terminan de leer la Biblia. Muchos leen una parte de Génesis, leen otra parte de en medio, leen una parte del Apocalipsis, no entiendo nada. Se desaniman. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. El hombre puede analizar las cosas de Dios por la superficie, pero no penetra en lo profundo de las cosas de Dios. Nosotros escuchamos la voz del predicador, pero si Dios no abre tu oído para que la voz del predicador penetre en tu oído, en tu corazón, en tu alma, todo lo que tú escuches no va a servir de nada. Nosotros oramos y le pedimos a Dios que te ilumine, que te haga entender, que te enseñe a obedecer, porque si Dios no te enseña, nunca vas a aprender. Un hombre puede escuchar la voz de un predicador durante muchos años y morir sin ser salvo. El Espíritu Santo no nos da solamente ciencia divina, nos da la vida divina. Porque ¿de qué serviría la ciencia sin la vida? Una persona puede escuchar miles de veces el nombre de Jesús sin descubrir la dulzura que hay en ese nombre. Para nosotros el nombre de Jesús es precioso. Lo valoramos, lo apreciamos, lo estimamos, porque entendemos lo que Cristo ha hecho. Pero un inconverso oye el nombre de Jesús y dice, es un nombre como cualquier otro. ¿Se acuerdan cómo decía la tsunamita? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. ¿Qué quería decir con eso? No hay nadie como mi amado. Los creyentes sabemos que no hay nadie como Cristo. Si alguien se burla de nosotros porque amamos a Cristo, bueno, pues búrlate si quieres, pero yo sé a quién amo. Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿por qué la leemos? Porque ahí está nuestro amado. Porque amamos al autor de este santo libro. Buscamos a Dios no por temor de ir al infierno. Los cristianos no tenemos miedo de ir al infierno. Buscamos a Dios porque lo amamos. Oramos porque lo amamos. Ofrendamos porque lo amamos. Porque hemos probado el amor de Cristo. El amor que nos llena. El amor que nos satisface. Ese amor que millones no conocen. Si tú, hermano, conoces a Cristo, que rueda el mundo. Si tú amas a Cristo, ya la hiciste. Ya estás del otro lado. Vean 2 Corintios, capítulo 5. Vean lo que dice Pablo. 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué dice Pablo esto? Vean, los apóstoles conocieron a Jesús según la carne. Lo vieron, lo tocaron, lo escucharon. Dice, pero ya no lo conocemos así. Cuando dice, ya no lo conocemos así porque ya no estaba presente, ya se había ido. Muchas personas vieron a Cristo, lo oyeron y lo tocaron y no fueron salvos. Entonces, ¿de qué sirvió verlo y escucharlo y tocarlo? Vamos a suponer que aquí se apareciera Cristo ahorita. ¿Ustedes creen que si se apareciera, ustedes serían creyentes por eso? No. Muchos lo vieron y no fueron creyentes.
Hubo una mujer que tenía flujo de sangre que se le acercó por detrás y que pensaba, solamente con que toque el borde de su manto yo seré salva. Y se le acercó y nada más le tocó la orillita y desapareció su flujo de sangre, que tenía años enferma la pobre. Y voltea a Jesús y dice, ¿quién me tocó? Y le dicen los discípulos, Señor, dice, pues todo el mundo te toca. ¿Por qué dices que quién te tocó? Pero ¿saben a qué se refiere Jesús? A que alguien lo había tocado salvadoramente. Lo había tocado con fe. El asunto no es que tú te acerques y lo toques. El asunto es que lo toques con fe. Que te acerques a Él no simplemente por pura curiosidad. Que te acerques a Él con amor. Con un deseo sincero de obedecerle. El toque espiritual es el importante. Los judíos de tiempos de Cristo y antes de Cristo se paraban detrás del púlpito y el rabino desenrollaba el rollo y se ponía a leer. Y la gente escuchaba y se espantaba, porque el Antiguo Testamento está lleno de amenazas igual. Pero ¿de qué servía que los judíos se espantaran si no entendían las Escrituras? Escuchen, hay personas que escuchan el Evangelio y se espantan. Y se ponen a pensar que existe el infierno y les da miedo, pero no dejan su pecado. ¿De qué sirve que se espanten? No pueden captar la dulzura de la palabra. Nosotros los creyentes escuchamos la palabra y nos da alegría. Más que temor, nos da alegría. Y es que la mente sensual, la mente carnal, la mente no espiritual, no puede saborear la palabra. Los inconversos, que tal vez simpaticen con la Biblia, leen por qué. Leen por compromiso, leen por quedar bien con la gente. Los muchachos leen por quedar bien con su papá. Muchos leen la Biblia para pensar que saben, para creer, para sentir que saben. Muchos leen para calmar su conciencia. Muchos leen porque aman el debate, quieren saber más que los demás. Las personas que leen así la Biblia no les aprovecha. ¿Me regalas tantita agua, Pati, por favor? Hay hombres que son muy inteligentes, hombres que fueron muy inteligentes, que escribieron libros así de gruesos, miren, gracias. Libros así de gruesos, personas que nunca fueron salvas. ¿Cómo es posible que escriban tanto de Dios y que no sean cristianos? Es increíble eso. Da miedo pensar en eso. La Biblia es un libro en clave, es un libro secreto, un libro oculto para la mente natural, para la mente no espiritual. El conocimiento espiritual, el verdadero conocimiento, es dado por una visitación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te visita en esta mañana, si el Espíritu Santo te toca, entonces tú serás salvo. No basta con que tú escuches la doctrina correcta, no basta con que tú leas buenos libros, se necesita la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Vean, por diferentes motivos. En primer lugar, el hombre sin el Espíritu Santo está muerto espiritualmente. Es lo que dice Pablo en Efesios 2. El hombre sin Cristo entiende mucho de lo malo y ama lo malo. Y aunque entienda algo de lo bueno, no ama lo bueno. Tú no puedes amar a Dios, no puedes amar a las cosas espirituales sin el Espíritu Santo. En segundo lugar, sin el Espíritu Santo, el hombre es contrario a las cosas santas. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 7. ¿Quieren ver este texto? Romanos 8. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Bien, la palabra carne es lo contrario al espíritu, ¿sí? O sea, aquí habla del hombre que anda en la carne y no en el espíritu, el hombre que no es salvo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, ni tampoco pueden. Un inconverso no puede sujetarse a Dios. Los únicos que se sujetan a Dios son los que ya tienen el Espíritu Santo. En una ocasión Jesús les dice a sus seguidores, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere.
Y cuando Cristo dijo, ninguno puede venir a mí, quería decir, ninguno puede creer en mí. Ninguno puede creer en Cristo si el Padre no lo lleva a Cristo. Todos los que niegan la depravación humana, los que dicen que el hombre no está muerto, sino que solamente está dañado, que está herido, esas personas no entienden las Escrituras. Los que niegan la depravación total, simplemente no ven la necesidad de la gracia. Son personas que creen ser buenas. Una persona que cree ser buena no puede creer que necesita de la gracia. ¿Cómo va a clamar pidiéndole a Dios perdón? ¿De qué le va a pedir perdón a Dios? El Espíritu Santo debe salvar. ¿Saben por qué? Porque la predicación por sí sola no puede salvar. Yo lo decía hace un rato, un hombre por muy erudito que sea, por muy buen predicador que sea, sin el Espíritu Santo no puede salvar. La elocuencia no salva. Hay muchas personas que han llegado a ser salvas bajo la predicación de un buen predicador, de un predicador fiel del Evangelio. Los hombres dejan su pecado. ¿Pero quién hace eso? Los hombres no. Nosotros no somos capaces de cambiar a las personas. El único que puede hacerlo es Dios, el Espíritu Santo. Dicen algunos, pues cualquiera puede predicar. Vean, es cierto. A lo mejor cualquiera puede predicar. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, de nada sirve que prediquen. Otra cosa, sin el Espíritu Santo es imposible saber si uno es elegido. Si ustedes tienen dudas de si son salvos, no me pregunten a mí. Oiga, hermano, ¿usted cree que yo soy salvo? ¿Yo cómo puedo saberlo? Yo no conozco el corazón de los hombres. La elección es un misterio para todos, hasta que la persona es llamada de las tinieblas a la luz. El día que tú te arrepientes de tu pecado y confías en Cristo y dejas tu pecado, entonces entenderás que eres elegido y no antes. ¿Qué dijo el ciego de nacimiento a todos los que se burlaban de él? Dice, yo solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Eso lo dicen todos los creyentes. Oye, ¿y cómo es que tú dices que eres salvo ahora? A ver, explícame, ¿cómo es que tú ya tienes el Espíritu Santo? Pues la verdad yo no lo sé. Yo lo único que sé es que era ciego, pero ya veo. No me preguntes cómo es que ahora veo. Además, acuérdense ustedes que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu? ¿Saben cómo? A través de la palabra. No vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndonos, ¡hey, tú eres de los escogidos! El Espíritu Santo nos dice por medio de evidencias bíblicas de que somos hijos de Dios. Nos da pruebas, nos da evidencia. Hay personas que escuchan que Cristo murió en la cruz por los pecadores. ¿No les importa? Sí, ¿y a mí eso qué? Pero cuando el Espíritu Santo te muestra quién es Cristo y lo que hizo en la cruz realmente, entonces caes de rodillas delante de Él. Escuchan que la sangre de Cristo es una sangre preciosa, una sangre valiosa, valiosísima. Pero les hablamos en chino, no lo entienden. Es pura teoría para ellos. Les decimos que Cristo sufrió en la cruz, que lo azotaron, que le pusieron la corona de espinas, y dicen, pero ¿qué me gano yo con escuchar eso? Algunos tal vez hasta se maravillen o hasta lloren porque Cristo sufrió. Pero ¿de qué sirve que llores si el Espíritu Santo no te muestra la verdad? Les dice Dios, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Pero ellos miran y no ven nada. Dice, pues me dicen que mire, pero pues, ¿qué miro? Pero cuando el Espíritu Santo aplica la sangre de Cristo a nuestro espíritu, entonces sabemos que Dios nos perdona. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, el sacerdote embadurnaba el hisopo de sangre. Y le hacía así. La sangre caía sobre los oferentes. En el momento que la sangre caía sobre ti, quedabas limpio. Podías decir, ya cumplí con el sacrificio de mi animalito. Cuando el Espíritu Santo aplica la sangre de Cristo a nuestras conciencias, nos llenamos de gozo. Tú puedes saber que Dios ya te perdonó. Tú puedes saber ahora, hoy mismo,
que ya Dios te perdonó. Otra cosa, sin el Espíritu Santo, el hombre no puede sentir su pecado. Una cosa es que tú creas que eres pecador y otra cosa es que lo sientas. Un hombre, escuchen, que nunca ha robado, que nunca ha matado, que nunca ha adulterado, que nunca ha violado. Un hombre que es honrado, trabajador, que es abstemio, que no es borracho, ¿cómo puede convencerse de ser pecador? Tan chino. Enfrente de allá de donde vivimos, allá en esa, había un hombre que acaba de morir que vendía jugos allá enfrente. Le traté de hablar del Evangelio, le traté de explicar lo que es el Evangelio y siempre me hablaba de sus buenas obras. Siempre. No, don Moy, es que mire que tantos que me deben y no me pagan y yo nunca les ando cobrando. Dice, gente que no tiene, dice, yo les regalo una torta. Mire, gente pobre, yo les he regalado una camisa, les he regalado una chamarra. ¿Cómo pueden ver su pecado esas personas? Y se murió sin ver su pecado. Dice, yo nunca le he hecho mal a nadie. Para que una persona vaya al infierno, ¿tiene que haberle hecho mal a alguien? No. Para que tú vayas al infierno basta con que nunca le hayas hecho bien a nadie. Dios no se fija si no has hecho mal. Dios se fija si no has hecho bien. Algunos tienen remordimientos. Se sienten un poco mal por pecados que cometieron en el pasado. Pero dicen, no, pero ya me estoy portando bien, ya no soy el mismo de antes, ya estoy leyendo, ya estoy yendo al culto. Esas personas, ¿cómo podrán ser salvas si están poniendo sus ojos en sí mismos? No pueden ver la justicia de Cristo, ni entienden lo que es la justicia de Cristo. Ellos quieren ser justos a su manera, como los fariseos antiguos, que querían establecer su propia justicia. Hace muchos años, cuando yo tenía poco tiempo conociendo la palabra de Dios, le hablé del Evangelio a un amigo mío, bueno, lo que yo creía que era el Evangelio. ¿Y qué creen que se burló de mí? ¿Qué creen que me dijo? Dice, ay Moisés, dice, si tú te metiste en una religión, quiere decir que tus remordimientos han de ser muy grandes. O sea, has de haber hecho muchas cosas horribles. Son personas que piensan que comportarse bien basta. Son personas que no entienden que un solo pecado basta para condenarlos. Un solo pecado basta para que tú vayas al infierno. No entienden con que tú falles en un punto de la ley, fallas en todos. Dios requiere la perfección. Y la perfección pues solamente está en Cristo. ¿No creen ellos que Dios sea tan estricto? ¿No creen que Dios exija tanto? Vean, confiar en Cristo, creer en Cristo, obedecer a Cristo es contrario a la naturaleza humana. En cambio, los creyentes verdaderos confían en Dios, escuchen, cuando no tienen dinero. Confían en Dios cuando están enfermos. Confían en Dios aunque los estén matando. Ahí se ve la diferencia entre los cristianos y entre los que no lo son. Los cristianos son personas sobrenaturales. Son personas que no son de este mundo. Los inconversos les da mucho gusto cuando tienen dinero. Ah, si están construyendo su casa están felices, si tienen un carro, si tienen trabajo y les pagan. Todo marcha bien. Los inconversos están contentos cuando tienen que comer, cuando abren el refri y tienen sus cervezas. Eso es lo que les gusta. Pero no pueden gozarse en Cristo. Cristo no les importa. Las cosas de Dios no les importan. ¿Se acuerdan que dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, si yo me muero, me voy con Cristo, me voy al cielo. Un inconverso puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes decir estas palabras. Los creyentes tenemos un tesoro que nadie nos puede robar, un tesoro que está en el cielo. Lo que tenemos en la tierra nos lo pueden robar, lo podemos perder. El banco donde tenemos nuestro dinero puede quebrar, pero si Cristo es nuestro tesoro, a Cristo no nos lo pueden robar. ¿Saben ustedes por qué los mártires, a la hora de morir, estaban serenos, cantando, alegres? ¿Saben por qué? Porque ellos no confiaban en sí mismos, no confiaban en su moralidad. Ah, yo soy bueno, pues que me quemen. Yo nunca le he hecho mal a nadie, que me quemen. A ver, háganlo ustedes. ¿Sí?
Otra cosa, sin el Espíritu Santo no hay fe ni tampoco arrepentimiento. Si ustedes han tratado de arrepentirse, pero no tienen el Espíritu Santo, ustedes no pueden. Tal vez lloren de impotencia. ¿Por qué no puedo cambiar? Vean, el llorar de impotencia, eso no quiere decir que seas salvo, ni quiere decir que te estés arrepintiendo. Hay personas que así son, que se llenan de desesperación porque no pueden ser diferentes. ¿Por qué no puedo dejar este vicio? ¿Por qué no puedo cambiar de carácter? ¿Por qué no puedo dejar de andar de coscolino? Porque no tienes el Espíritu Santo, nomás por eso. Hace algunos cuantos años, ¿cuánto será para ti? Entré yo por esa puerta y ahí estaba mi hermano Lorenzo en un sillón. Se levantó y me abrazó. ¿Qué pasó, carnal? Y me dice, ¿sabes qué? Estaba yo leyendo ahorita en la Biblia, dice un milagro que hizo Jesús. Dice, cuando estoy leyendo, dice, me dijo, cuando estoy leyendo, yo entiendo que estoy mal. Dice, yo quisiera llorar por mis pecados, dice, pero no puedo. Si ustedes quieren llorar por sus pecados y no pueden, ¿por qué no pueden? Un criminal, un asesino, un psicópata, ¿no sabe que está mal? ¿Pero cómo puede cambiar? Un hombre que está acostumbrado al vicio, ¿cómo puede dejar el vicio así de repente? No puede. Ya se esclavizó. Si Dios, vean lo que les voy a decir. Si Dios ofreciera el cielo simplemente a los que se arrepintieran, nadie podría arrepentirse. Miren, ¿saben qué? De ustedes depende la salvación. Nada más arrepiéntanse. ¿Pero cómo? El cielo no se consigue con el arrepentimiento. Escuchen, esto ya lo hemos visto, lo repito. Para que tú seas salvo, necesitas el arrepentimiento, pero necesitas también la fe. De nada sirve el arrepentimiento solo. De nada sirve que llores por tus pecados. Tienes que tener fe en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Y aunque llores y aunque te revuelques, si no confías en Cristo, tú no eres salvo. No tendrás el Espíritu Santo. Una persona que confía en sí misma, que piensa que puede arrepentirse cuando quiera, dice, ¿yo para qué necesito un Salvador? El día que yo quiera. El día que yo quiera arrepentirme, pues me arrepiento y ya Dios me perdona. No, no es el día que tú quieras. Es el día que Dios quiera. Muchos piensan que se van a arrepentir cuando lo decidan. No, el arrepentimiento no depende de ti, depende de Dios. Y otros piensan ingenuamente, erróneamente, si Dios existe, cuando yo me muera, cuando yo esté delante de Dios le voy a pedir perdón, pues tiene que perdonarme, pues es mi Dios, ¿cómo no me va a perdonar? No, si tú no te arrepientes aquí mientras vives, no te vas a arrepentir después de muerto, tienes que hacerlo ahora. Pero los soberbios creen que van a dejar el pecado cuando se lo propongan. El día que yo quiera dejo de beber. El día que yo quiera dejo la marihuana. ¿Sí? ¿De veras crees eso? Dicen algunos viejos, a mí no me hablan del Evangelio, el Evangelio es para los jóvenes. Y les hablamos a los jóvenes, no, a mí no me hablan, el Evangelio es para los viejos. Nadie quiere el Evangelio. Todos lo necesitan, pero nadie lo quiere. Sin el Espíritu Santo no podemos orar, no podemos testificar. Sin el Espíritu Santo no podemos consolar a un enfermo. No puedes hablarle a un enfermo si no tienes el Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto para terminar, ¿tienen ustedes el Espíritu Santo? Si no lo tienen, ustedes están en grave peligro. Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, no pertenecen a Cristo, no son de Cristo. Tal vez ustedes sean buenas personas, eso no lo vamos a discutir. Tal vez ustedes sean personas irreprensibles, irreprochables. Tal vez sean ustedes excelentes esposos, excelentes esposas. Pero yo les estoy preguntando, ¿tienen el Espíritu Santo? Si no tienen el Espíritu Santo, aunque sean las mejores personas del mundo, ustedes van rumbo al infierno. Si no tienen el Espíritu Santo, están perdidos. Y otra cosa, déjenme decirles, tal vez ustedes crean que tienen el Espíritu Santo y no lo tengan. Dios, acuérdense, nos da tanto el querer como el hacer. ¿Tienen las dos cosas?
De nada sirve que tengan el querer si no tienen el hacer. De nada sirve que quieran dejar el pecado si no lo dejan. Si ustedes se arrepienten, no por arrepentirse van a dejar el pecado. Ustedes van a dejar el pecado cuando tengan fe en Cristo. Cuando tengan las dos cosas, entonces es que tienen el Espíritu y el Espíritu hará que ustedes dejen el pecado. Sin el Espíritu Santo nadie puede vencer el pecado. El pecado es un enemigo demasiado poderoso para nosotros. Vean, si aún siendo creyentes, conocemos el poder del pecado en nosotros. Yo quisiera amar a Dios con todo mi corazón. Quisiera amar más a mi esposa. Quisiera amar más a mis hijos. Quisiera amar más a mis semejantes. Pero hay cosas dentro de mí que se oponen. Si fíjense, si siendo yo creyente, teniendo el Espíritu, tengo luchas contra el pecado, imagínense ustedes que no lo tengan, wow. Oraremos por ustedes, que Dios les ayude. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que pongas tu temor en nosotros, pero no para que nos alejemos de ti, sino lo contrario, para que nos acerquemos. Oh Dios, abre nuestros ojos espirituales para acercarnos a ti, para acercarnos a Cristo, para que Él sea nuestro Dios, nuestro gozo y nuestra alegría. Te pedimos por los que no son convertidos, Padre, que están aquí. Te pedimos que los convenzas de pecado en esta mañana y que les muestres su necesidad espiritual y que les des un corazón de carne y que les quites el corazón de piedra y que pongas en ellos tu espíritu para que sean salvos. Oh Dios, cumple esta promesa entre nosotros ahora, como lo hiciste el día de Pentecostés. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.